¿Qué tal amigos? Yo soy Alberto Galván y hoy vamos a hablar acerca de lo que podríamos llamar la venganza de David. Dice la palabra de Dios en el primer libro de los Reyes, su capítulo 2, de la siguiente manera. Cuando se acercaban los días de la muerte de David, mandó a su hijo Salomón diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Tú sé fuerte y sé hombre, a fin de que Yahvé cumpla su palabra que habló acerca de mí, diciendo: Si tus hijos guardan sus caminos, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, jamás te faltará varón sobre el trono de Israel. Ahora, tú sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales de los ejércitos de Israel, a Abner, ben Ner, o sea, hijo de Ner, y a Amasa, ben Jeter, o hijo de Jeter, a quienes mató derramando sangre de guerra en tiempos de paz, y poniendo sangre de guerra en el cinturón que llevaba sobre sus lomos, y en el calzado que tenía sus pies. Haz conforme a tu sabiduría, pero no permitas que sus canas desciendan en paz al Seol. Pero mostrarás benevolencia a los hijos de Barzillai, el de Galad, el galadita, y permite que estén entre los que comen a tu mesa, porque se pusieron a mi lado cuando iba huyendo de la faz de Absalón, tu hermano. Y aquí tienes también contigo a Simei, ben Gera, el hijo de Gera, benjamita, hijo de Baurín, quien me maldijo con una cruel maldición el día que yo iba a Manaín. Pero él bajó a recibirme al Jordán, por lo que le juré por Yahvé, diciendo: No te haré morir con sangre al Seol. No te haré morir a espada. Pero el versículo 9 dice: Pero ahora no lo absolverás, pues eres hombre sabio y sabes cómo debes hablar con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y David durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Bien, aquí tenemos un episodio interesantísimo que cuando uno lo lee por primera vez le causa cierto asombro, porque es difícil no tener la idea de que David está dando instrucciones para desquitarse, para vengarse. ¿Por qué David no ejecutó estas sentencias en vida? Sino que, o sea, todavía en el ejercicio del poder, porque cuando David está dando estas instrucciones, David está en la postrimería de sus días. David ya tiene tiempo, o sea, es un anciano, ya está postrado en cama y ha tenido incluso en una acción de último minuto, ha tenido incluso que delegar el poder en su hijo Salomón de manera abrupta, porque otro de sus hijos, Adonías, le da un golpe de estado. Entonces, ¿por qué razón David hace que tanto a Simei como a Joab sea Salomón el que ejecute estas sentencias? Algo que nosotros tenemos que tratar de tomar en cuenta cada vez que analizamos el texto sagrado es el hecho de que tenemos que ver la palabra de Dios y lo que se narra en ella de manera integral. Tenemos que tratar de desespiritualizar o de desmitificar las historias bíblicas para que todo lo que hay envuelto en el relato cobre vida y nosotros podamos entender mejor lo que se nos está comunicando a través de estos relatos. En primer lugar, no olvidemos que si bien David era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre piadoso, era un hombre que realmente tenía temor de Dios, no es menos cierto que David también era un hombre de su tiempo. Y David era el primer mandatario de su nación. David era un político, era un rey. Pero no solo eso, también como rey, él tenía un código por el cual tenía que regirse, un código legal. Dicho sea de paso, un código legal no establecido por
él mismo, sino un código que estaba establecido en el Antiguo Testamento sobre cómo debía proceder ante ciertas situaciones. Entonces, ¿cuál es el contexto de lo que se está narrando en Primera de Reyes capítulo 2? Bueno, el contexto es, en primer lugar, que cuando el hijo de David, uno de esos príncipes hermosos, que la palabra de Dios destaca que tenía cualidades físicas muy destacables, como lo fue Salomón, bueno, Salomón se rebela contra su padre. Después también trataremos el tema acerca de la paternidad, no solo de David, sino de muchos de los hombres de las Escrituras. La Biblia no esconde los defectos de carácter y la mala paternidad de muchos de los hombres de la Escritura. David no fue la excepción. De hecho, David fue uno de los peores ejemplos de padre que pueda haber en la Escritura. Y el tema es que Absalón, se subleva contra su padre. Y en el proceso de esa sublevación, que fue un acto de una traición terrible, aún así David muestra esa dualidad que había en él como persona, porque David, por un lado, podía ser una persona contra los enemigos de Israel, podría manifestarse de una manera despiadada cuando la ocasión lo ameritaba, pero al mismo tiempo se muestra una persona extremadamente voluble con sus hijos y con la gente que le expresa misericordia o le pide misericordia. Entonces, en el caso de Absalón, que armó una sedición que lo desplazó del trono, pero no solo esto, sino que andaba buscando su vida y la de todos los que le eran leales para matarlo. Bueno, David logra desbaratar la rebelión de Absalón, y en el interregno, en ese proceso, la Sagrada Escritura que él dice que él sale huyendo. Tiene que dejar su trono, tiene que dejar a sus mujeres, tiene que abandonar el palacio real. Y en el camino de la huida, la palabra de Dios nos dice en Samuel que se aparece este hombre llamado Simei. Dice la palabra de Dios específicamente en el capítulo 16 de segunda de Samuel. Dice que al llegar David a Bahurín, he aquí que de allí venía saliendo un hombre de la familia de la casa de Saúl, de nombre Simei, ben Gera. No olvidemos que David desplazó del reino a Saúl, y que Saúl era benjamita, era de la tribu de Benjamín, y que por lo tanto es evidente que los benjamitas todavía tenían en cierto modo ese recelo por el hecho de que su tribu fue la primera tribu que ascendió al trono real a través de Saúl, y que fue desplazada también de una manera que es motivo de estudio, porque hubieron muchas intrigas políticas, asesinatos y toda clase de situaciones, amén de que Dios había elegido a David para que fuera rey de Israel. Es como Dios decide que las cosas sucedan, como Dios declara que las cosas han de suceder, y cómo en los hechos estas cosas se desenvuelven. Dice la palabra de Dios que Simei ben Gera, y en tanto que salía echaba maldiciones y tiraba piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, mientras toda la gente y todos los hombres valerosos marchaban a su derecha y a su izquierda. Y en tanto lo maldecía, Simei decía así: fuera, fuera, oh hombre sanguinario y hombre de Belial, hijo de Satanás. Yahvé ha hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado. Piense bien. Y Yahvé ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí prendido en tus maldades, porque eres un hombre sanguinario. Esta es una acusación directa. O sea, lo que está diciéndole Simei en público y claro, aprovechando la debilidad por la que está pasando el rey, el estado de humillación en el que está, le está diciendo claramente que él está contento por el hecho de que él
está acusando a David de que las muertes que sucedieron en la casa de Saúl se deben a órdenes directas de David para acabar con la casa de Saúl. Se nota también, porque esto es una expresión de lo que entendían los familiares de Saúl y muchos de la tribu de Benjamín, que era la forma en cómo David había llegado al trono, de una manera irregular. Es decir, una usurpación, él usa exactamente este término, porque has usurpado el trono de Saúl. Entonces, esto lo hace en las siguientes circunstancias. Primero lo hace en una condición en la que el rey no se puede, en cierto modo, defender. Aprovecha la debilidad emocional y la debilidad institucional en la que está el reino de David para hacer esto. Lo hace públicamente aprovechando esa condición de debilidad. Pero además lo hace de una manera con sorna. Lo hace, dice la escritura, tomando piedras y tirándola y maldiciendo de manera repetida. No es simplemente que se ejecutó una sentencia, sino que se esperó que fuera Dios el que considerara que la causa que se seguía contra Simei era una causa justa. Fíjense que Simei pudo haber muerto, ibas a decir morido. Simei pudo haber vivido toda su vida, valga la redundancia, en Jerusalén y morir allí. Y ahí quedaba todo, y eso hubiera sido evidencia de que para Dios ya Simei su culpa la había pagado, que no era necesario ejecutarlo. Pero es evidente por la forma en cómo se dan los hechos, en que dice la escritura que Simei, dos de sus siervos se escapan de él y se van fuera del territorio de Israel. Entonces Simei, presten mucha atención, Simei, sabiendo que tiene una condición subyúdice, él está bajo la justicia, él está bajo un acuerdo legal, no va y le pide audiencia al rey Salomón, que pudo haberlo hecho. Majestad, tengo una situación especial en la que se me escaparon unos siervos y quiero saber si el rey puede disponer de recursos para que a través del reino me los hagan regresar, o si me da permiso, yo sé la situación en la que estoy, pero si me dan permiso para yo buscarlos y traerlos. Le podían decir que sí o que no, pero no. La soberbia de nosotros los seres humanos. No vaya, no pide clemencia, no pide permiso. Un hombre que sabe que está bajo una condena de muerte se va subrepticiamente, probablemente pensando que nadie se iba a enterar de eso, pero es que él estaba bajo vigilancia. Él estaba bajo vigilancia. Y en efecto salió, buscó los siervos, volvió a Jerusalén y fue dado aviso al rey. Y el rey lo manda a buscar. Y yo no te dije a ti, le dice Salomón a Simei, que te quedaras a vivir en Jerusalén. Y tú me dijiste que el plan era bueno. Y yo te advertí que el día que tú salgas de Jerusalén, ese día tú ibas a morir. Jehová ha dictado sentencia contra ti. No soy yo el rey que está dictando sentencia contra ti. Es Jehová mismo que está atestiguando contra tu maldad. Por la maldad que tú sabes. Por la forma en cómo trataste a mi padre. Como maldijiste a un príncipe de tu pueblo. Entonces ahora Jehová ha hecho volver la sangre sobre tu cabeza. Y dice la palabra de Dios que el rey dio órdenes de que ejecutaran a Simei. Y ahí termina la historia de Simei. No es la venganza de David, fue el intento injusto de venganza de Simei contra David, número uno, y en última instancia es la venganza de Dios. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Los que se acogen a la misericordia de Dios no tienen que tomar la justicia por sus propias manos. Los que confían en Jehová, aunque parezca que tarde la acción de Dios,
Dios sí hace la justicia como debe de ser, porque la palabra de Dios dice que la ira del hombre no ejecuta el juicio de Dios, no lo hace bien, no hace justicia de una manera apropiada. Eso pasa todos los días en nuestras vidas. Eso pasa todos los días, los esposos contra las esposas y viceversa, los padres contra los hijos y viceversa, los empleados contra los patronos, los políticos contra sus adversarios, etcétera, 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 empresarios unos con otros, que creen que ellos mismos tienen que armar un proceso, o sea, ya que la justicia no procede, pero claro está, como no confían en la justicia de Dios, eso tengo que hacerlo yo. Yo he visto en mi vida, una y otra vez, cómo teniendo la oportunidad de aplastar, he decidido seguir el camino de David. En ese momento en el que yo estoy en altura y tengo poder y puedo aprovecharme para sacaliñar y para sacar en cara, digo, no, es Jehová que lo ha hecho. Es el Señor que lo que está sucediendo es Dios que lo está haciendo. De manera que la gloria sea toda para Él. Y nosotros deberíamos de imitar las acciones de David, de ser primero compasivos, longánimes, misericordiosos. Porque el que aplica misericordia alcanzará misericordia. Tenemos que obrar con bondad, tenemos que ser dadivosos, tenemos que ser canales de la expresión de la gracia divina y dejar que sea Dios el que ejecute el juicio, porque Él es el que juzga la causa justamente. Así que tomemos estos principios de interpretación de la palabra de Dios, apliquémoslos, entendamos bien la Escritura, leamos bien, hagamos la tarea, y de esa manera nosotros podremos ser mejores maestros de la palabra de Dios, podremos ser mejores expositores de la palabra de Dios, podremos enseñar mejor, podremos formar una generación, aunque no quedan muchas generaciones que formar porque estamos en la postrimería de los tiempos, pero podremos por lo menos presentar una obra que al menos sea aceptable delante de la presencia de Dios. Quizá no nos den corona, quizá no nos den ciudades para gobernar ni nada que se le parezca, porque la realidad es que en general el trabajo que hacemos hoy en día es tan mediocre, deja tanto que desear, que si al menos Dios no nos reprende cuando estemos en su presencia, ya nosotros vamos en ganancia. El Señor les bendiga. Alberto Galvá estuvo con ustedes en este tiempo y más adelante entonces trataremos el caso de Joab y la venganza de David. Bendiciones.